Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación para este día, contamos con la presencia del evangelista Jormandiel Mogollón en su segmento Dios de lo Imposible. Así que Jormandiel, gracias por su tiempo, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, Jorge, gracias. Estamos muy bien, excelente, gracias a Dios, gracias a papá, nuestro Padre Celestial. Y bueno, Jorge, te envío un fuerte abrazo también. Bueno, sé que estás muy bien. Saludos, ¿verdad? Bueno, y sean todos bienvenidos, cada una de las personas las cuales hacen parte de esta su emisora, como dijo Jorge, ¿verdad? Busco en ti y de nuestro segmento Dios de lo imposible, como siempre, pues les bendigo en el nombre de Jesús y damos gracias a nuestro Padre Celestial porque estamos acá, ¿verdad? Nuevamente para poder escuchar su palabra, para poder ser ministrados de una u otra forma. Como le habíamos comentado, pues esta es una plataforma ideal, para que usted pues reciba lo que usted anhela recibir, ¿verdad? Si usted requiere pues un milagro, pues escuche la palabra de Dios y reciba su milagro. Si usted requiere sanidad, escuche su palabra, crea la palabra y reciba su sanidad, ¿verdad? Si usted requiere restauración en su vida, en su matrimonio, en su hogar, en su familia, pues aquí recibirá usted la palabra y los principios para que Dios obre en su familia, para que Dios restaure, para que Dios haga de usted y de su familia y de su hogar un hogar de bendición. Como bien lo decía un amigo pastor, no una casa, sino un hogar. Hay una diferencia entre cuando nosotros decimos estoy en una casa o estoy en un hogar, ¿verdad? Entonces Dios quiere hacer a, de usted y de su familia un verdadero hogar. ¿Cómo usted lo consigue? Bueno, como Jorge bien lo decía y lo hablamos en segmentos anteriores. Usted tiene que caminar en el diseño original, el diseño que el Padre trazó para con cada uno de nosotros, ¿verdad? El diseño fue plasmado, nos lo hizo tangible allí, pues cuando creó, como dije, a Adán y Eva allí en el Edén, donde no había pecado, donde no había eh, causa, no había maldad en el hombre, ¿verdad? Pero por causa de todo el pecado, por causa de que ellos desobedecieron a Dios, entonces comenzaron a caminar o desde ese momento la humanidad estuvo apartada de Dios y lo dice su palabra, ¿verdad? La palabra dice que por cuanto todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que el diseño de Dios es que usted camine en su gloria, ¿verdad? Es que usted camine en su bendición, es que cada día que usted se levante, cada mañana, cada día usted lo disfrute, ¿verdad? A plenitud por causa de la gloria que está en usted. El diseño de Dios que usted porte la gloria. El diseño de Dios que su familia sea de bendición, sea de ejemplo, ¿verdad? Ese es el diseño de Dios. Usted dirá, pero yo no disfruto de ese diseño de Dios. Bueno, a Dios lo quiere hacer que usted camine en ese diseño. Usted dirá, mis hijos son, ah, están en la casa, están en el hogar, pero están fuera de ese diseño original. No se enfoque en lo natural. Lo natural es que usted ve su hijo o sus hijos, ¿verdad? Quizás con malas compañías, quizás están pues allí en ese mundo de tinieblas, ¿verdad? Esta tierra está llena de tinieblas, ¿verdad? Pero usted tiene que declarar que su hijo, su esposo, su familia permanecerán en el diseño original de Dios. Esa es la promesa que Dios le ofrece a usted es que su familia y usted le servirán a Dios, ¿verdad? Por eso dice su palabra, yo en mi casa serviremos a Dios. Esa es una bendición, esa es una promesa. Y yo declaro eso para con su vida. Si usted está anhelando la bendición de poder servirle a Dios, ¿verdad? O hacer su voluntad, como usted anhela, como usted desea, usted va a recibir su bendición. Y hoy pues hablaremos precisamente de eso, el tema que hoy el Padre Celestial ha plasmado o quiere que nosotros llevemos a cabo. Solo he titulado cuando tu bendición llega, ¿sí? O cuando tu bendición aparece, es decir, cuando tú estás esperando una bendición, ¿verdad? Y aparece, ¿verdad? Aparece porque Él ha decidido que aparezca, ¿verdad? Yo sé que hay personas que están clamando, han estado orando, han estado
pues esperando bendiciones las cuales han estado orando incluso por años, ¿verdad? Pero no se han manifestado. ¿Por qué? Porque no había sido el tiempo el cual el Padre había predeterminado que se manifestara. Este es un año, como dije, de cumplimiento, es un año de manifestación, es un año en donde las bendiciones se manifestarán sobrenaturalmente a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero ¿cuál es el requisito primordial? Ya lo analizaremos. Primero usted tiene que creer, usted tiene que creer, ¿verdad? Como veía y analizaba y meditaba esta semana acerca de que cómo cuestionaban cómo muchas personas cuestionan a Dios, ¿verdad? Y pueden decir, pero pues si realmente Dios existe, ese Dios que tú hablas, ese Dios que tú predicas, eh, ¿por qué esta persona aún está enferma? ¿Por qué esta persona eh, requiere un milagro, una sanidad o sufre de esto y no ha sido sana? No es que Dios no la quiera sanar, sino que Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de sanidades, pero también Él es soberano y decide dónde, cuándo y a quién hacer un milagro. Sí, el deseo de Dios es que usted sea sano, pero requiere también que usted pues esté cerca de Dios para que pueda disfrutar de esa sanidad, de ese milagro, ¿sí? Como decía, por causa de que del pecado el hombre fue destituido de la gloria de Dios, es decir, el hombre camina, ¿sí? Muchos caminamos en nuestra propia voluntad, pero estamos caminando destituidos, separados de Dios, ¿sí? Así como escuchamos también, bueno, la humanidad está llena de pobreza, escasez, o muchos países están en crisis. ¿Dónde está el Dios el cual se habla? Bueno, Dios sigue estando, pero Dios está obrando en ese país, ¿verdad? Él es soberano, Él decide dónde, cómo y qué hacer en una nación, dónde, cómo y qué hacer con una persona. Lo que sí es un hecho y es una realidad es que Él lo bendecirá, ¿sí? La manera como Él está obrando, la manera como Él está procesando, la manera como Él está procediendo para con una nación, para con una persona, eso se lo dejamos a Él. Él sigue siendo Dios de milagros, Él sigue siendo Dios de sanidades, Dios quiere manifestarse en tu vida, Dios que quiere transformarse. Es un Dios es un Cristo que resucita. No resucitó a Lázaro en aquel tiempo solamente, no, Él lo puede hacer en estos tiempos también, ¿sí? Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. No es un Dios muerto, es un Dios vivo que hoy quiere hablarte de la bendición de Él, que cuando Él decide que la bendición venga, cuando Él decide eso, que tu bendición aparezca, ese es el tema, eso que hoy el Padre Celestial eso quiere que abordemos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de bendición, también hacemos referencia, pues, a la bondad de nuestro Padre Celestial, ¿sí? La bondad, y recordemos que bondad hace mención a, como decimos, bueno, esa persona es buena, ¿verdad? Hace referencia a alguien que es bueno, ¿sí? A esa persona naturalmente se inclina a hacer el bien, es una persona bondadosa, ¿verdad? Esas son las cualidades de nuestro Padre Celestial, esas son las cualidades de nuestro Dios, ¿verdad? Que se inclina a hacer el bien para con sus hijos, que es bondadoso, ¿verdad? Que es bueno en todo tiempo, ¿sí? Entonces, y algo importante eso, ¿sí? Lo primero es creer, como te decía mi amado hermano, creer aunque parezca imposible lo que tú estás creyendo, ¿verdad? Aunque parezca como analizaba esta semana, ¿verdad? Y veía pues como a un jovencito le decían, pero tú hablas acerca de un Dios, a esta persona le hace falta una pierna. ¿Tú crees realmente que Dios puede crear esa pierna? Bueno, y este jovencito, este era un niño, le decía, sí, yo creo, el Dios que yo hablo, el Dios que yo predico, puede crear una parte de tu pierna, ¿sí? Para él no hay límites, como te digo, solo hay que creer, ¿sí? Para el que cree, todo es posible, ¿sí? Para el que cree, todo es posible. Dios no se limita, ¿verdad? Si pudo resucitar a una persona, si pudo resucitar a Lázaro, si pudo multiplicar peces, si pudo multiplicar panes,
puede darte el órgano el cual tú estás clamando, puede darte eso, puede crearte carne, tejido, pues solo hay que creerlo, ¿verdad? Puede sanarte eso, o puede eliminarte pues esa hernia, ¿verdad? Puede eliminarte ese quiste, puede eliminarte ese tumor, ¿verdad? Solo si tú crees en la palabra de Él, ¿verdad? La palabra es soltada, la palabra está gravitando, solo hay que creerlo, ¿verdad? Y se manifestará. Una de las cosas importantes, o como analizamos, y vengo hablando desde el segmento pasado, es que ya estamos benditos, ¿sí? Ya estamos benditos y en las regiones celestiales, ¿verdad? Y algo importante, eso, lo cual hago mención. So, cada vez que tengo la oportunidad de nuestro Padre Celestial de ir a una iglesia, de llevar su palabra, de predicar su palabra, cuando hablo con las personas y cuando les saludo, les digo, pues que Dios les bendiga más. ¿Por qué que Dios les bendiga más? Porque ya están benditos, ¿verdad? Como dice su palabra. Entonces, por eso le digo, Dios le bendiga más, porque ya usted está bendito, ¿sí? Mira, dice Efesios 1:3. So, eh, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿sí? En los lugares celestiales en Cristo. Entonces, como le decía, ya estamos benditos. Nos bendijo Él con toda bendición espiritual, ¿sí? Una cosa importante, mi amado hermano, tú que pues eres empresario, hombre de negocio, tú que has sido bendecido, o tienes que entender eso que primero Dios te ha bendecido espiritualmente, ¿sí? Y luego se manifiesta físicamente, ¿sí? Por eso hay que ser agradecido, por eso hay que ser humilde, por eso hay que honrar a Dios y reconocer so, que todo lo que tenemos se lo debemos solamente a Él. No es por nuestra propia fuerza, no es por nuestra propia sabiduría, ¿verdad? No es por nuestra preparación, eso influye, pero no lo es todo, ¿verdad? Entonces, primero somos benditos nosotros espiritualmente y luego eso se manifiesta. Eso es importante entenderlo. Eso te hará una persona más humilde porque entiendes que todo lo que tienes lo recibes de parte de Él. No es porque una bendición que tú buscaste, no es porque una bendición que tú la creaste. Primero Dios te bendijo en lo espiritual para que luego eso se manifestara. Sí, por eso es que por eso es que clamamos, ¿sí? Oramos, ¿verdad? Intercedemos por una bendición, por una sanidad, y luego que el Padre decide que en lo espiritual te da eso, te escucha tu oración, se manifiesta, ¿verdad? En lo físico, ¿verdad? Y usted puede decir, bueno, el Padre me escuchó, el Padre me bendijo, el Padre me abrió esta puerta, pero primero se manifestó en lo espiritual. Pero el Padre que nos hace mención que recordemos que nosotros fuimos benditos ya en las regiones celestiales. Así que muchas veces clamamos, Padre, bendíceme, Padre esto, Padre lo otro, y el Padre nos dice, pues ya yo te bendije, ¿sí? Solo espera que eso se manifieste, ¿verdad? Y que llegue el momento, ¿verdad? Yo no sé cuándo Dios lo hará, pero sé que Él hoy nos habla que va a llegar eso, tu bendición, bendiciones las cuales estás esperando de años, ¿verdad? O las cuales te habías rendido y había dicho, ya no voy a orar más por esto, esto no se ha manifestado. Bueno, Él lo va a hacer, ¿sí? Él lo va a hacer. Y otra de las cosas son importantes cuando hablamos de la bendición de Dios, ¿verdad? O de las bendiciones de Dios, hace mención a la benevolencia de nuestro Dios, a la benevolencia de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué se entiende eso por la palabra benévolo o por benevolencia? ¿Sí? Tiene que ver eso con eh, la, la, la voluntad, ¿verdad? O la simpatía hacia las personas, ¿sí? O sus obras, ¿sí? Entonces tiene que ver a esa simpatía, esa voluntad que tiene nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Para con nosotros, para con su Hijo o para con su obra. Por eso es que la palabra dice que hay recompensa para aquel siervo, para aquella persona, para aquel que le ha servido, para aquel que trabaja en las cosas de Dios. Hay su recompensa para su obra, ¿sí? Porque Dios en una de esas facetas es benévolo
con cada uno de sus hijos. No solamente para el ministro, no, no, para con todos. Dios muestra esa faceta de benevolencia, ¿sí? De simpatía, ¿verdad? Para con las personas, para con sus obras, ¿verdad? Por eso la palabra dice que una de las cosas es mejor dar o dar que recibir. O sea, porque usted le está dando, pero usted no le está dando a un hombre, usted le está dando a Dios, ¿verdad? Y usted recibe por causa de qué? De su benevolencia, de su bendición, de su bondad, ¿sí? Entonces, ah, también es importante hacer mención de que así como Dios, pues, ha sido bueno, eh, ha sido bueno, así como tú has sido bueno, ¿verdad? Con las personas, ¿sí? Dios será bueno para contigo también, ¿sí? Porque allá vamos a analizar, es importante muchas veces, so, nosotros damos y estamos dando a una persona, pero esa persona muchas veces, y estoy seguro que si no lo has vivido, Dios te va a poner personas cerca para que tú les des, que tú les ayudes con lo que Él te diga, ¿verdad? Y tú no le estás dando a esas personas, sí, ciertamente, lo estás haciendo, le estás dando naturalmente a una persona, pero estás pues dándole realmente a Dios. Por eso la palabra dice que le da al pobre, le presta a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Y no, y que todas las personas que van a venir a tu lado necesariamente van a ser pobres. Estoy haciendo mención de que cuando tú das a alguien, una persona que Dios te manda, pues tú eh, vas a recibir recompensa de Dios. Y esa es una de las formas las cuales Dios obra. Cuando tú das, viene tu bendición, ¿verdad? Esa es una de las digamos, misterios, ¿verdad? Si tú das y tú estás esperando algo y de repente Dios te da esa bendición la cual tú estás esperando. Se trata de eso, de saber escuchar la voz de Dios, la dirección, ser sabio, también tener el discernimiento, que muchas personas se aprovechan, ¿verdad? De eso, de pedir, y entonces hay que ser sabio, ¿sí? Recordemos la historia del aquel hombre que estaba postrado allí, las tres personas que pasaron. ¿Quién lo ayudó? ¿Verdad? Fue una persona que Dios puso en el corazón su ayudarle. Ahora, y dice que lo ayudó, lo levantó, lo llevó a un lugar para que estuviera seguro, le pagó, le canceló su estadía hasta que se recuperara esa persona. Ahora yo te pregunto, ¿se lo hizo a esa persona? No, se lo hizo a Dios, ¿verdad? Porque Dios tocó el corazón de ese hombre, ¿sí? Entonces, y también recuerdo, pues, una historia, son testimonio, esto es real, de cómo una persona en una oportunidad yo estaba en su casa, en su hogar, ¿verdad? Y llegó una persona pidiendo, ¿verdad? Y esta persona a la cual yo estaba allí visitando, salió corriendo a buscar lo que aquella persona estaba pidiendo. Y sinceramente esta persona que estaba pidiendo necesitaba eso, ¿verdad? Porque como te digo, hay que ser sabio y tener el discernimiento para saber cuándo realmente hay que dar. Esta persona de la casa salió corriendo buscando para darle eso. Y me comentó y me decía, voy a darle eso porque yo no sé si es Dios que me está probando, ¿verdad? Y wow, yo quedé impresionado porque esta persona no era creyente, ¿verdad? Y sin embargo practicaba cosas como esa. Y fue sabio, fue entendido para darle a aquella persona lo que necesitaba, ¿verdad? Entonces, vemos que de esa forma Dios obra. A veces Dios te va a enviar personas, ¿verdad? Que te dice que tú le des, tú le estás dando a ellos, como esta persona, pero realmente le estás dando a Dios, ¿verdad? Entonces, ah, por eso decía, así como Dios ha sido bueno con Dios, me refiero a eso, a que ha ayudado a personas, a Dios te ha bendecido y has bendecido a otras personas. Sí, ha sido bueno, has sabido dar cuando Dios te ha mandado a dar, Dios lo será contigo. Sí, el que siembra cosecha, mi amado hermano, esto se ve en el mundo de la industria agroindustrial también. Usted siembra una semilla, so,
y que luego esa semilla comienza a crecer, ¿verdad? Usted lo ve, usted ve cómo esa tierra comienza a ser, comienza a suceder el proceso que tiene que suceder para que una semilla germine, todo eso, el riego, a la final se siembra y se cosecha, ¿verdad? Cuando, yo recuerdo en bachillerato, cuando aquí en Venezuela sembramos un experimento, ¿verdad? Eran granos de caraotas, ¿verdad? Y luego esa salía, pues, el fruto, ¿verdad? Cómo crecía esa semillita, ¿verdad? Aquí le decimos caraota, en otras naciones o habichuela, no sé cómo es el nombre de su país o nación, pero me refiero, que son granos negros acá. eh, y sembramos ese granito en un vasito de compota y fue creciendo. ¿Qué te quiero dar a entender? Que lo que te siembra va a germinar y va a cosechar en el nombre de Jesús. Entonces dice, mira, Mateo 25 del 35 al 45. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, ¿sí? Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, ¿verdad? Enfermo y me visteis, ¿verdad? En la cárcel y viniste a mí, ¿sí? Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, ¿sí? O cuando te vimos enfermo, ¿sí? Y te recogimos, eh, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti, ¿sí? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, ¿sí? Entonces a los discípulos le estaban diciendo, Señor, pero ¿cuándo te dimos de beber? ¿O cuándo te vestimos? ¿O cuándo estabas hambriento y te dimos? ¿O cuándo estabas enfermo y cuando estabas en la cárcel te fuimos a visitar? Ellos le preguntaron eso y él le respondió, por cuanto eh, hiciste esto a uno de mis hermanos más pequeño, a mí lo hiciste, ¿sí? Entonces, como te decía, ahí está lo que el Padre Celestial, tú has, y si no lo has hecho, yo estoy seguro que Dios te va, en su voluntad, pues quizás a ayudar a personas, a vestir a personas, a darle al sediento, a darle al hambriento, ¿verdad? A visitar a un enfermo, ¿verdad? A visitar a alguien que está preso en la cárcel. No lo estás haciendo como estos discípulos a un hombre. Cuando ellos le dijeron, pero Señor, ¿cómo? ¿Cuándo te visitamos? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos, estaba sediento? Y él le dijo eso, si lo hiciste para con ellos, ¿verdad? Para con una persona, lo hiciste para mí. Eso es lo que el Padre, pues, le iba a entender a ellos, ¿sí? Por eso, si has sido bueno con Dios en este sentido, de ayudar a las personas, Dios lo será contigo, ¿sí? En el nombre poderoso de Jesús. Dice, eh, si Él te manda a ser eh, benévolo y dar, hazlo, como te decía. Si Él te manda a dar, hazlo. Pero tienes que saber escuchar su voz, tienes que saber dónde, cuándo, con qué persona, ¿sí? Y, y hazlo porque vas a recibir eh, recompensa de Él. Y muchas veces no nos cuesta dar o hacer algo que Él nos manda. Pero, y porque vamos, decimos, bueno, pero voy a perder esto, Señor, o esto para mí, esto yo lo, pero si Él te manda a darlo, vas a recibir algo mejor que eso, recompensa. Las bendiciones que tú esperabas, ¿verdad? Se activan para ti, porque tú estás dando a otra persona, tú estás bendiciendo a otro y las bendiciones tuyas se activan, ¿sí? En el nombre de Jesús dice Proverbios 3 del 27 al 28. No te niegues a hacer el bien, ¿sí? A quien es debido, ¿sí? Cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle, ¿sí? El Padre hace mucho eso. No te niegues a hacer el bien, ¿sí? No digas, anda y vuelve, mañana te daré cuando tenemos, ¿verdad? Eso el Padre Celestial nos hace mención, ¿verdad? Por eso te decía, si Él te manda a ser benévolo, a bendecir, hazlo,
¿verdad? Porque vas a recibir lo que tengas que recibir de Él, eh, del Padre Celestial. Y si no recibes en el momento, en el día, pues recibirás más adelante, ¿sí? Y hazlo de corazón. Da y como muchos también dicen, pues da sin esperar nada a cambio de esas personas, pero del Padre sí vas a recibir. Eso es algo que Él nos dice, ¿sí? Como decía, hay recompensa en el dar, ¿sí? Hay recompensa en el dar, lo dice Marcos 9, en el versículo 41. Porque cualquiera que os dé de beber un vaso de agua, ¿sí? Por razón de vuestro nombre, ¿sí? Ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Ahí está, hay recompensa, dice, porque cualquiera que dé de beber un vaso de agua, se compara con un vaso de agua, ¿verdad? Algo pues que mínimo, digámoslo así, pero recibirá recompensa. ¿A quién le dará usted? Por razón de vuestro nombre, ¿de qué? De que usted es un hijo de Dios, de que usted es un siervo de Dios, de que usted es un ministro, de que usted es seguidor de Cristo, alguien que siembre en usted, alguien que le dé un vaso de agua como algo mínimo, ¿verdad? Eh, Recibirá recompensa, ¿sí? Algo que se me viene de una vez a la mente, eso. Aquel profeta, la viuda necesitaba aceite en su tinaja. ¿Qué le dijo el profeta? Perdón, necesitaba alimento o tenía poco alimento para ella y su hijo. Y él le dijo, dame primero a mí. El profeta le dijo, dame primero a mí. Y después se le activó la bendición a ella, ¿sí? Después se le activó la bendición a ella, ¿sí? Da evidencia de la bendición de Dios. Wow, está tremendo porque el Padre nos dice, da evidencia sobre la bendición de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que Él nos va a bendecir. Y cuando bendiga, cuando llegue la recompensa, cuando llegue la bendición, cuando aparezca tu bendición, da evidencia a otros, ¿verdad? Testifique, mira lo que hizo Dios, ¿verdad? Mira lo que hizo Dios. El Padre dice, da evidencia de la bendición que Él te va a dar. ¿Sí? Si usted lo cree, usted lo recibe. Eso. Dice 2 Corintios 8, 24. Mostrar pues para con ello ante las iglesias la prueba de vuestro amor, ¿sí? Y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros, ¿sí? Dice mostrar pues para con ellos ante las iglesias, ante las personas, ante el incrédulo, ante los Tomás, que aquellos Tomás que dicen, bueno, si yo no creo, no, si yo no veo, no creo, ¿sí? Mostrar ante ellos, da evidencia de vuestro amor, ¿sí? Y esto es un sentimiento, aquí habla de un sentimiento, pero ¿quién es el que derrama el amor sobre usted y sobre mí? Usted no puede emanar amor si usted no ha recibido amor. Y el amor es sinónimo de bendición. Cuando Dios dice, yo voy a mostrarle mi amor a mi hijo, Él está diciendo, yo le voy a mostrar mi bendición, yo le voy a mostrar a mi benevolencia, yo le voy a mostrar mi bondad. Así que el Padre nos dice, da evidencia de la bendición. El Padre lo va a bendecir. Mi amado hermano, usted que nos escucha en este momento, usted que escuchará este mensaje, hoy, posteriormente, yo no sé, el Padre lo va a bendecir, le va a dar su bendición va a llegar y usted va a tener que dar evidencia de lo que el Padre hizo en su vida, en el nombre de Jesús. Entonces, algo importante para que aparezca y tu bendición y tu milagro, debes creer lo imposible, como te decía, aquel hombre, ¿verdad? Aquel niño que le dijeron, tú predicas un Dios, ¿verdad? Ve a esa persona, le hace falta una pierna. ¿Crees que Dios puede crear el resto de esa pierna? El niño le dijo que sí, para el Dios que él predicaba, ¿verdad? No hay nada imposible. Para el Dios que él predicaba no hay nada imposible. La bendición llega, mi amado hermano, por encima de todo ataque y batalla del enemigo. Cuando viene tu bendición, de seguro que se te levantará el enemigo. Cuando viene tu bendición, te van a venir ataques, pero usted va a estar preservado por Dios. No hay ningún ataque, si no hay ningún egipcio que pueda retener lo que a ti te pertenece. Así como aquellos egipcios querían tener retenido aquel pueblo de Dios y Dios
hablaba ante aquel faraón a través de Moisés, le decía, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo a que me sirva, deja ir a mi pueblo libre. Y aquel faraón con el corazón endurecido no lo dejaba, le retenía la bendición, no lo quería dejar libre. Ante toda batalla, ante todo ataque, la bendición llegará, mi amado hermano. Usted dirá, estoy en ataque, estoy en batalla, el enemigo me ha derrumbado, piensa, eso es lo que él piensa, que te derribó, derribado pero no destruido, dice la palabra. Te derribaría, pero no te ha destruido. Levántate, porque tu bendición viene, ¿sí? Ante todo ataque, recuerda, ante toda batalla, tu bendición llegará, tu bendición llegará. Lo que el enemigo planeó para tumbarte y derribarte, será usado para su propia derrota. ¿Sí? Si usted lo cree, lo que él lanzó para tumbarlo y derribarlo, eso mismo será usado para su propia derrota. ¿Sí? Si usted lo cree, como le digo, usted lo recibe. ¿Sí? Esto es para el que cree, mi amado hermano. La fe no tiene límites. Crea por lo que usted está esperando. Crea y demándele a Dios. Muéstrele a Él su fe y Él obrará en el nombre de Jesús. Así que, bueno, me despido, mi amado hermano, cada fiel oyente, y declaro, y profetizo que tu bendición llega, mi amado hermano, por encima de todo ataque, por encima de toda batalla, llegará tu bendición, y usted tendrá que dar evidencia de la bendición de Dios que vino a su vida. Así yo lo declaro, lo profetizo en el nombre de Jesús. Chao, chao, bendiciones.